Pues quedan muchas preguntas al respecto sobre el tema del presupuesto, que no es un tema fácil, pero además, por primera vez en la historia, el Congreso de la República lo hunde o no se discute. A esta hora de la mañana nos acompaña la senadora Angélica Lozano para resolver muchas de estas inquietudes. La senadora que además, recordemos, alertó sobre esa diferencia en el presupuesto de la registraduría. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Noticias RCN. Buenos días, el gusto es mío. Bueno, para que muchos colombianos entiendan, el presupuesto finalmente no pasó en el Congreso de la República, se va a emitir vía decreto. Es un panorama que los colombianos no veíamos. Expliquémosle a los colombianos, entonces, ¿qué es lo que viene de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar? La ley dice que si el 20 de octubre el Congreso no ha expedido el presupuesto por ley, se faculta automáticamente al presidente para que el 21 de octubre pueda expedir el presupuesto del año siguiente por decreto. ¿Qué puede decretar el presidente? Exactamente lo mismo que presentó en su proyecto radicado en julio, es decir, un presupuesto por 523 billones de pesos que tiene un déficit, una desfinanciación cuyo recaudo no está por 12 billones, dice el gobierno. Personalmente creo que es mayor el déficit y ese es el que va a decretar. ¿Qué pasa si el 2 de enero, ya al empezar el año entrante, el Congreso, supongamos, no aprobó la reforma tributaria que se llama Ley de Financiamiento por 12 billones? Si no aprobó nada o aprobó solo una parte, el 2 de enero tendría que el presidente emitir otro decreto nuevo que suspenda ese déficit que esté para la fecha. Entonces, en un país de abogados hay interpretaciones, cualquier ciudadano demandará, pero aquí lo importante es que esos recursos que la gente ha pagado con tanto esfuerzo se inviertan bien, a tiempo, sin corrupción, con transparencia y sobre todo que se invierta ya, porque recursos de este año y del año pasado hemos podido demostrar que están guardados, que están quietos, sin ejecutar, y en cambio se habla de una nueva tributaria. Senadora, sí, efectivamente el gobierno y el presidente pues confirmó que va a decretar el presupuesto por 523 billones de pesos. Sin embargo, esto es un presupuesto desfinanciado. Más allá de si el Congreso aprueba o no la reforma tributaria, que parece que ese camino está muy difícil, ¿la Corte podría tumbar ese presupuesto? En la Corte en algún momento puede revisar ese decreto de presupuesto y podría tomar una decisión sobre ese déficit. La realidad es que en el gobierno Pastrana es el único caso en que sucedió. Por razones distintas se llegó también a decreto y la ley permite que el presidente decrete el presupuesto. Por supuesto, no es lo ideal y lo que necesitamos es la reactivación económica, pero no se reactiva con discurso ni con carreta, sino con ejecución en todas las entidades. Para darle un ejemplo, vivienda, que es el sueño de los colombianos de casa propia, pero además genera mucho empleo, porque además de mucha mano de obra, demanda insumos de muchos sectores, 7% de ejecución al 31 de julio, o sea, terminado el séptimo mes del año, solo 8%, excusas, 8% al terminado el séptimo mes del año. Entonces lo que necesita es ejecutar para reactivar y no es por decretar nuevos tributos que la gente paga con tanto esfuerzo para que queden guardados. No tiene sentido. Senadora, muchos congresistas creen que el gobierno le jugó justamente a que el Congreso no aprobara el presupuesto para poderlo sacar por decreto. ¿Usted qué cree? Sí, lamentablemente en estas últimas 2 semanas, desde ese plazo legal del 15 de septiembre hasta ahora, el reto era lograr un punto de encuentro. Y sí tuvimos muchas reuniones, pero una cosa es ir a una reunión y otra cosa tener la disposición, la actitud, venga, hagamos esto, encontremos por aquí, reconozcamos que aquí no se ha hecho, pero por favor, no hubo esa actitud de venga, concertamos y logramos un presupuesto por ley, no la hubo. Claro, para una concertación se necesitan dos partes, el Ejecutivo en cabeza del gobierno y el Congreso, las comisiones económicas. Algunos pues de pronto querían en una posición de oposición decir no, nada, pero la mayoría sí quería para lograr, digamos, inversiones en regiones. Pero la realidad es que se fue por decreto y no hubo un esfuerzo genuino de evitarlo. Y la cereza y lo que ayer ya chocó, pues fue lo que la ponencia se radicó la víspera, a las 7:54 de la noche,
y, oh sorpresa, encontramos algo tan grave como lo de la registraduría. El gobierno y los adeptos al gobierno que tanto hablan de golpe blando, de golpes duros, de golpes de Estado, de no sé qué, pues en la práctica en el presupuesto estaban quitándole los recursos a una entidad que hace nada más y nada menos que las elecciones, quitándole los recursos para organizarla a tiempo, porque en Colombia, cuando hay elecciones en otros países del mundo, uno dice, pero como Estados Unidos, un país rico, desarrollado, y pasan días, incluso semanas, y no se sabe quién ganó, hasta que cuentan uno por uno. En Colombia funciona muy bien. El domingo de elecciones por la noche, sea elección nacional o local, se saben los resultados, pero para que eso pase, tiene que empezarse el proceso de contratación en marzo del próximo año, del 25, un año antes. Y senadora, y finalmente, si el gobierno emite su decreto por 523 billones de pesos, pero termina desfinanciado el próximo año, empieza a hacer recortes, puede hacer la distribución del presupuesto ya como él quiera y no como se presentó el proyecto o como trató de limitar el Congreso de la República. No, puede decretar idéntico a lo que radicó. No le puede mover ni una coma. Claro, pero si no se aprueba la ley de financiamiento y queda desfinanciado claro. ese presupuesto, ¿redistribuye los recursos como quiera? El 2 de enero está obligado a emitir otro decreto nuevo que suspende. Le doy un ejemplo, Maritza. Este año el presupuesto estaba por 503 billones de pesos. Por bajo recaudo, porque lo fue aprobado con unas expectativas irreales, parecido a lo de este año, tuvo que suspender, sacar un decreto y suspender 20 billones menos. Algo así tendría que pasar al comenzar el año. Bueno, pues vamos a ver qué se viene en materia fiscal aquí en nuestro país. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Gracias a ustedes.